Buenos días, doctor Alí Uribe, doctor Iván Cepeda, a todos y todas los participantes de esta importante audiencia pública. Doctor Villarraga, un saludo cordial. Mi nombre es Jorge Enrique Calero Chacón. Había una imprecisión en la presentación, pero bueno, eso no es lo más importante. Ejerzo como defensor delegado para la prevención de riesgos de violaciones de los derechos humanos, más conocida como Sistema de Alertas Tempranas. Le expreso a todos y a todas un saludo afectuoso y cordial del señor defensor del pueblo, el doctor Alfonso Cajiao, quien ha comunicado a los organizadores de esta importante audiencia las excusas respectivas por su ausencia a raíz de compromisos con la comunidad internacional. En torno al tema que se está tratando en esta mañana, en esta audiencia pública, la Defensoría del Pueblo, desde el año 2006, cuando se presenta la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, comienza a registrar de manera inmediata la emergencia de nuevos grupos ilegales. 2006 y 2007 encontramos que ya se habían reconfigurado 22 nuevas estructuras armadas ilegales en 167 municipios de 23 departamentos del país, en los mismos territorios donde antes ejercían control e influencia los bloques y frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta primera fase nosotros la llamamos como la fase de reconfiguración posterior a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Frente a ese fenómeno, el gobierno rápidamente llamó a esas estructuras bandas emergentes y posteriormente bandas criminales. La Defensoría del Pueblo nunca se casó con esa denominación, por cuanto desconocía las consecuencias humanitarias del actuar de estas organizaciones y porque ese concepto bandas criminales tenía una gran carga criminológica y por tanto asociada a bandas de delincuencia común. Posteriormente, en su constante monitoreo, el sistema de alertas tempranas encuentra que estos grupos empiezan a tener una fase de reacomodamiento y hoy podemos identificar como 9 organizaciones, digamos, las más grandes a nivel nacional y regional, en 27 departamentos, más o menos 300 municipios del país, encontrando que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hacen presencia en 22 departamentos. Una organización que nació en la zona del Urabá, está casi extendida y expandida en más de la mitad del país. Bien curioso que esta estructura armada hace presencia en más territorios que el ELN y tiene más integrantes que el ELN. Entonces tenemos Autodefensas Gaitanistas en 22 departamentos, los rastrojos aproximadamente en 16 departamentos, Libertadores del Pichada en 3, la empresa, que es un grupo focalizado en Buenaventura, el bloque Meta también en 3 departamentos, tenemos la oficina de Envigado, la Constru en Putumayo, los Botalones en el Magdalena Medio,
Otros grupos en algunas regiones, las famosas águilas negras, que la fuerza pública no reconoce su existencia. Estas organizaciones armadas están conformadas por reductos no desmovilizados de las autodefensas, desmovilizados que retomaron las armas y nuevos integrantes vinculados mediante labores de reclutamiento forzado. Algunas características de estos grupos armados ilegales postdemovilizados, puedo decir que en el monitoreo del sistema de alertas tempranas, los grupos armados ilegales postdemovilizados son la principal fuente de amenaza, es el principal actor armado, fuente de riesgo de violaciones de los derechos fundamentales. En las 58 situaciones de riesgo que se advirtieron en el año 2015, en 51, el actor armado fuente de riesgo son los grupos armados ilegales post-desmovilizados, principalmente las autodefensas gaitanistas de Colombia. Estos grupos, algunos de sus jefes, son mandos medios de las distintas AUC que pasaron a asumir posiciones de jefatura. Hay flexibilidad y fácil adaptación a las circunstancias y condiciones de operación, particularmente a los cambios de los distintos circuitos ilegales de la economía. Cooptan, construyen alianzas con competidores y adversarios, buscan mantener el control del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, las cesaciones de rentas, el lavado de activos. En las zonas rurales realizan patrullajes, portando o vistiendo uniformes camuflados, portando armas largas. Ejercen control territorial en la zona rural. En las zonas urbanas, donde a veces es difícil identificarlo, actúan a través de grupos pequeños, de células vestidos de civil, portando armas cortas. Instrumentalizan en las zonas urbanas a pandillas, a bandas delincuenciales o a otros grupos criminales. Ejercen influencia en las administraciones territoriales, intervienen en dinámicas de corrupción y cooptación del poder, profieren amenazas contra líderes sociales, contra defensores de derechos humanos, contra representantes de víctimas, contra líderes de movimientos políticos de izquierda, contra líderes de comunidades LGBT, constriñen e intimidan a la población para que les brinde colaboración y apoyo, brindan seguridad privada a ciertos proyectos económicos de enclave, al mismo tiempo aplican mecanismos de contención violenta de expresiones de protesta social, promueven el desplazamiento, el vaciamiento de territorios y el confinamiento de población. Estos grupos ilegales están actualmente llegando a territorios que han sido, digamos, dejados libres por la FARC en el marco del cese al fuego unilateral. Las autodefensas gaitanistas de Colombia están llegando a territorios de presencia de la FARC, en el Bajo Atrato, en la zona del Salaquí, Turandó, Cacarica, Domingodó, de influencia del Frente 57. Las autodefensas gaitanistas allí en ese territorio han sostenido enfrentamientos, combates armados con el ELN y la FARC, causando confinamiento de población, desabastecimiento de la población. Estos grupos ilegales cobran extorsiones o contribuciones forzosas al comercio, transporte, a la agroindustria, a los contratistas, a los docentes, a los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales.
interfieren en el ejercicio de los derechos civiles y políticos y sociales de los trabajadores sindicalizados y quienes ejercen labores de deudía ciudadana a las administraciones municipales. Luego, entonces, para la Defensoría del Pueblo, estos grupos armados ilegales, como lo leían anteriormente, son un factor de riesgo de violaciones de los derechos humanos y no se está teniendo en cuenta el impacto humanitario. La Defensoría del Pueblo no entra en la discusión si son paramilitares o no paramilitares. Como dice la Corte Constitucional, aquí no importa el rótulo, la fachada, el nombre. Son grupos armados ilegales que están perpetrando graves, sistemáticas y masivas violaciones de los derechos humanos en los territorios de comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas. Las mujeres vienen siendo objeto de violencia sexual, de atropellos, de abusos indecibles por ser esposas, amigas, novias o tener relación con algún miembro de los grupos guerrilleros. Estos grupos armados ilegales en los territorios son la fuente de terror, de intimidación y de temor en las comunidades. Luego aquí, en este sentido, se requiere una estrategia de prevención y protección que se adapte a estas nuevas dinámicas de conflicto armado, y en el marco de un posacuerdo, estos grupos ilegales van a seguir siendo una gran fuente de riesgo, por lo cual se requiere estrategias efectivas para contrarrestar y neutralizar el accionar ilegal de estas estructuras armadas ilegales. Lo que pasó ahorita, hace pocos días, en el corregimiento de Puerto López, en el municipio del Bagre, donde las autodefensas gaitanistas de Colombia sostienen combates armados con la guerrilla de FARC y ELN en medio de la comunidad, dejando a 3 civiles heridos. El hecho del atentado o la amenaza allí en Tumaco recientemente contra un líder social, lo que pasa en el Baudó, lo que acontece en Nariño, la llegada de las autodefensas gaitanistas de Colombia al Meta, al Bichada, al Guaviare. Esto es una situación que realmente debe concitar el análisis por parte de las autoridades y avanzar más allá de la discusión de si son paramilitares o no, y brindar las medidas efectivas de protección para las comunidades. Doctor Iván Cepeda, doctor Alirio Uribe, pues agradecido de esta invitación a participar de este escenario, y un saludo cordial de este defensor a todos y a todas. Muchas gracias.